Bueno, buenas tardes. Comenzamos la mesa de esta tarde. Va a exponer Hugo Alzarraqui, es médico psiquiatra y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, coordinador de la Comisión de Ética de la Investigación de la Universidad de Lanús, docente de ética profesional en la licenciatura en nutrición y doctorando en filosofía en la Universidad Nacional de Lanús. El trabajo de Hugo se titula Contrapunto de algunos conceptos en Heidegger y Lukács para pensar praxis y alienación. Hugo, te escuchamos. Bueno, gracias. Gracias a la invitación, a los organizadores, a toda la gente presente. Entonces, como mencionó recién la compañera, voy a tratar de articular el tema de praxis y alienación en Heidegger y en Lukács. En realidad, en Ser y Tiempo de Heidegger y la ontología del ser social en Lukács. Digamos que la idea, de todos modos, en esta relación entre conceptos que pueden ser más o menos afines en uno o en otro autor, la idea no es solamente ver parecidos y diferencias, sino tratar de encontrar algún tipo de puente conceptual que nos permita pensar, bueno, cuáles son las preocupaciones en común, cuáles son los obstáculos en común, qué recursos o qué respuestas fueron dando en un caso y en otro, de esas respuestas cuáles han sido contrapuestas o con un grado de coherencia entre sí, o incluso algunas cuestiones que no han podido sortear o no han podido ni siquiera visualizar de alguna manera. La idea, haciendo así una síntesis de lo que voy a tratar de exponer, es ver un par de conceptos relacionados en Heidegger y otro par de conceptos relacionados también en Lukács. Y en el caso de Heidegger tiene que ver con el curarse de y la cura, un aspecto más óntico en primer lugar, y la cura un aspecto más ontológico, para pensar el tema de la praxis, y el curarse de en relación a lo más específico o lo más cercano a la idea de trabajo en Lukács. Y la idea de trabajo en Lukács, ligado a dos conceptos que están muy relacionados, que es el tema de la teleología y la causalidad. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña síntesis de estos dos conceptos en cada uno, para después tratar de hacer alguna lectura de esta relación entre las dos conceptualizaciones. Entonces, en Heidegger, la cura, Sorge, y el curarse de Sein-Bei. Heidegger, en la primera parte de Ser y Tiempo, se concentra en caracterizar el Dasein, el ser ahí, como ser en el mundo. Es decir, una pertenencia y inescindibilidad del ser en el mundo, del ser ahí del mundo. Va a lo largo de ese primer acercamiento a la cuestión, que él mismo caracteriza esta primera parte como preparatoria, y empieza a reflexionar desde la cotidianidad del ser ahí y describir fenomenológicamente las estructuras que conforman, es decir, los existenciarios del ser ahí. Dentro de esa amplia exégesis fenomenológica de la cotidianidad va a ir construyendo tres grandes elementos que luego reúne bajo la denominación de cura. Entonces, dentro de la cura está el curarse de, que sería el aspecto más específico, pragmático del trabajo. Esos tres grandes modos de ser ahí sería el yecto, el yaen, el ser cabe. Y el ser cabe sería el que nos interesa en este momento porque se vincula con la praxis. Es aquel que en el mundo lidia con los entes intramundanos que se le presentan en la forma de entes a la mano o ante los ojos. El ser cabe, los entes intramundanos, se ocupa en ellos de diferentes formas, como producir algo, cuidar de algo, emplear algo, abandonar algo, imponer, examinar, exponer, indagar. Pero el ser ahí en ese trato con los entes en el mundo termina siendo absorbido.
por esto en lo que Heidegger llama el uno o la impropiedad. En este, el sujeto pierde toda particularidad y toda responsabilidad, porque el uno es en realidad todos y nadie. Entonces el ser ahí se mimetiza con los otros y pierde su ser propio, su sí mismo. Es decir, que está vinculado en Heidegger el trabajo pragmático con esta absorción en el mundo, que lo lleva a un extrañamiento de sí mismo. En este estado, Heidegger lo llama la impropiedad y es tan originario como el opuesto, el del ser propio o la autenticidad. Entonces el ahí está ineludiblemente en el mundo y permanentemente tiende a una caída, a la impropiedad. Hay una tentación a la impropiedad. Además, al ser tan originaria la impropiedad nunca es superable definitivamente. Y si se supera hacia un ser más propio, siempre es desde esa impropiedad. Siempre atravesando esa impropiedad. Es ineludible, digamos. Pero la segunda sección va a ser propone una nueva exégesis de la cura, porque articula, digamos, las tres temporalidades del Sein, del ser ahí, en una nueva exégesis donde incorpora como fundamento la temporalidad. Es decir, esta nueva exégesis de la cura por ahora está pensada desde la perspectiva de la temporalidad. En la primera parte el autor funda el ser ahí en la cura y ahora esta misma en la temporalidad, como esencia de la cura. En esta parte va a pensar cada uno de los elementos de la cura como temporizaciones de la temporalidad, es decir, como formas diferentes de temporización de la temporalidad. Está la crítica de una temporalidad lineal, estructurada en los tres tiempos clásicos, y entonces va a hablar de éxtasis de la temporalidad y uniendo cada uno de ellos a uno de los elementos de la cura. Así relaciona el ser Yain con el ser sido, el ser cabe con el presentar o el presente, y el presentarse con la posibilidad de anticiparse, de proyectarse. Este planteo más ontológico lo aleja del terreno de la mundanidad, lo aleja del planteo más lukácsiano. Pero de todo modo no deja, en este planteo, no deja de otorgar al ser cabe un lugar privilegiado, al ser que está en contacto con el mundo, con la praxis en el mundo. ¿Por qué? Porque el ser ahí debe retrotraerse al ser sido, a su estado de eyecto, de abandonado, de inmersión en la inhospitalidad, en la angustia, para responsabilizarse de sí mismo. De ese modo, atravesando ese estado es que puede abrir lo que él llama una situación en el mundo. En esa situación está las posibilidades posibles del mundo, donde el sujeto puede actuar de una forma que lo represente en su singularidad más propia, su poder ser posible y presente. Entonces, gracias a que el mundo pierde la significatividad, digamos, los sentidos comunes compartidos, puede extraerse del uno y empuñarse a su ser sí mismo más propio y proyectarse. Pero es siempre desde esa situación, o sea, actuando dentro de esa situación, más allá de esta retrovocación al ser sido y esta proyección a un poder ser. La praxis no deja de tener un lugar, más allá que está conceptualizada en un nivel más abstracto, digamos. Es decir, que más allá de la complejidad del planteo, la continuidad, ese lugar que ahora convertido en situación, desde el cual el sujeto puede extraerse del uno para ser sí mismo. El sentido de la praxis, en el sentido se amplía hacia una actividad no meramente pragmática, sino una en la que el ser ahí se revela a sí mismo su singularidad. Se enfrenta con su finitud, su ser sí mismo más propio, en un proyecto que lo represente. Es decir, es una praxis que implica un hacer concreto en el mundo con entes intramundanos y con el propio ser ahí, además de con los entes en el mundo. Es decir, que reúne en esa praxis las tres temporizaciones mencionadas. Es una muy breve síntesis entonces de algunas cuestiones relacionadas con la praxis en Heidegger, y ahora quería mostrar también algo muy breve en Lukács para poder pensar estas dos formas en algunos aspectos contrapuestas, en otros no. Entonces en Lukács voy a tratar de hablar del tema de teleología y causalidad, que están muy relacionados al tema del trabajo, pues justamente el trabajo es el articulador de dos órdenes, de dos legalidades, digamos, distintas, una más del orden social y otra del orden más natural. Lukács ubica el trabajo en relación a los conceptos mencionados de teleología y causalidad,
Desde su concepción y desde la concepción marxista en general, el trabajo es el articulador de las dos dimensiones. La de la naturaleza, regida por leyes deterministas y causales, y la del hombre, orientada por su capacidad de proponerse fines para luego llevarlos a la práctica. Es decir, primero hay una representación de un objetivo y luego se lleva a la práctica. Es decir, primero está el fin, y de eso invierte de alguna manera el orden natural. Y esto es el lugar del trabajo en esa articulación de estas dos temporalidades invertidas de alguna manera. También acá hay una reflexión acerca del tiempo. La naturaleza no se propone fines. La causalidad natural avanza en el tiempo en forma lineal desde el pasado hacia el futuro. Pero el hombre puede, conociendo las leyes que determinan ese avance, orientar a la naturaleza para cumplir con sus propios fines. Puede utilizar la fuerza del agua, por ejemplo, para hacer girar un molino, triturar el trigo, hacer el pan, venderlo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acá hay un fin puesto por el hombre que invierte el orden natural. Primero está el fin, el objetivo del hombre, primero está el fin. El objetivo del hombre está al inicio del hacer. El trabajo liga la causalidad y la teleología. El hombre y la naturaleza, siempre es el intercambio del hombre con la naturaleza, el primer planteo, por lo menos, el Lukács y en el marxismo. El Lukács después habla de una especie de segunda naturaleza, que es el ser social, y donde hay un avance cada vez mayor, tanto de la subjetividad como de la socialidad. Y a importancia siempre hay una importancia ineludible de lo natural, pero empieza el ámbito de lo social a ganar más terreno. Entonces, pero el trabajo no solo une la teleología y la naturaleza, sino que genera la posibilidad del hombre mismo al proponer fines. Además, en el trabajo, y gracias a el hombre se enfrenta a alternativas. Ahí ya hay un germen de lo que sería la posibilidad de elegir. Debe elegir y de libertad, inclusive. Debe elegir entre diferentes posibilidades abiertas por el trabajo. Estas alternativas se refieren a qué producir y en cada paso del proceso, cómo será ese producir. Esa posibilidad de elección posibilitada por el trabajo es el origen de la posibilidad del hombre de acceder a la libertad, entendida esta como el conocimiento de sus condicionamientos en vista de superarlos. Es decir, una idea de la libertad como conocimiento, una idea de la libertad como conciencia. Crea también, al separar al hombre de su objeto, la conciencia que está en esto bien caracterizado, digamos, como algo positivo, el distanciamiento del sujeto respecto del objeto, del sujeto respecto de la naturaleza. Crea también, entonces, al separar al hombre de su objeto, la conciencia que guía al hombre en sus elecciones y que implica el conocimiento del mundo. También del hombre mismo como objeto de conocimiento, es decir, de la subjetividad cada vez con mayor relevancia en el ser social. El hombre que a partir del trabajo interviene en la naturaleza va creando una segunda naturaleza que ahora es social y que también debe conocer para poder actuar en ella. Lukács considera al trabajo como modelo de toda praxis social. Gracias al trabajo el hombre se hace hombre y se diferencia de los animales. En eso hay un salto cualitativo desde el mundo de la naturaleza a esta praxis, que a diferencia de la conducta animal no sería refleja, y el hombre en su lugar puede orientar las fuerzas naturales, pero puede ir cambiando. Hay un cambio o evolución hacia sus propios fines y se ingresa entonces a una nueva complejidad, que ya no es fija y determinada, sino que evoluciona y cambia continuamente. No es una respuesta automática y rígida como los animales, sino que se recrea continuamente. Porque el trabajo humano crea algo inédito en el mundo de la naturaleza, que es el valor. El valor de uso, en principio, que es para el que sirve de cada producto, y de ese viene el valor de cambio y toda la estructura de valores sociales alrededor. La sociedad toda se organiza en base a la producción y reproducción de sus elementos. Pero los efectos de trabajo no se verifican solo en el mundo, sino también en el hombre. Es un efecto retroactivo, en la subjetividad del que hace, es también modificado por el hacer. Crea al hombre como ser social y lo modifica. Ese efecto retroactivo de su praxis sobre sí mismo denomina Lukács alienación y puede ser entendida no solo en un sentido negativo, sino también positivo. Alienación negativa, que es una pérdida en la personalidad del trabajador, o alienación positiva como creación de nuevas capacidades. El trabajo le permite al hombre separarse de la naturaleza y hacer de esta un objeto sobre el que puede actuar. Esta posición de fines implica también una posición de medios, es decir, no solo plantearse un objetivo, sino a partir del conocimiento de la naturaleza y sus leyes, crear también los medios para realizar el fin. Así vemos que el trabajo de Lukács
si bien puede derivar en la alienación negativa, contiene el principio de humanización y de libertad del hombre. Entonces, para hacer una síntesis, ¿cómo vamos más o menos de tiempo? Haciendo una síntesis entonces y reflexión acerca de lo mencionado en los dos autores y los conceptos, quería tomar dos aspectos para destacar y sintetizar las diferencias y puntos de contacto. En primer lugar, el trabajo en cada autor, y que tiene matices también, y la solución propuesta en cada uno. Respecto del lugar de trabajo, es evidente que en Lukács el trabajo es sobre todo valorado como fundamento del humano y de toda socialidad, con aspectos positivos y negativos, a atravesar, pero que en definitiva solo se dan gracias al trabajo que posibilita que el hombre se crea a sí mismo y que lo entendemos y lo que entendemos por sociedad. El planteo de Heidegger es que la impropiedad y la caída en el uno son propias del hacer en el mundo y son ineludibles. La práctica cotidiana conlleva la impropiedad, aunque esta es también la que posibilita al hombre manejarse en el cotidiano y, en definitiva, en algún punto de su historia, intentar romper con esta cotidianidad. O sea, están los dos aspectos, pero está más acentuado uno que otro en cada autor, ¿no? O sea, en los dos casos hay matices, es decir, que dentro del planteo positivo de Lukács hay, sin embargo, lugar para pensar la alienación negativa, y dentro del planteo, en principio, negativa en Heidegger, la impropiedad es la condición de la que parte el ser ahí, es solo de ella que puede intentar salir hacia una existencia auténtica. Además, en un sentido amplio, toda la cura es una praxis ampliada en el sentido de un hacer del ser ahí con su existencia y con la temporalidad. Lo significativo respecto al segundo punto que me propongo considerar es decir las soluciones propuestas y lo que tienen en común y contradictorias en relación a otra cuestión que es, en Heidegger, por ejemplo, hay en la búsqueda de la autenticidad o propiedad un movimiento de singularización. La orientación del ser ahí propio se hace a su ser sí mismo, más propio y particular. No habla de dominación ni de dominado, sino que plantea que el ser ahí tiene la posibilidad de vivir alienado en los otros, de alguna manera homogeneizados, o si no ser el mismo, diferenciarse en búsqueda de su autenticidad o no. La salida es una orientación hacia un movimiento de subjetivación, de singularización. Lukács, en cambio, habla de un ser social y de una individualidad en sí y para sí. El individuo puede tener una conciencia de sí como individuo, o sea, en sí, o por otro lado una conciencia de su lugar dentro del conjunto de la sociedad, es decir, una conciencia para sí, una conciencia de los intereses particulares o una conciencia de clase y de los intereses de la clase. En una sociedad futura, sin clases, la sociedad sería para sí y no habría conflicto entre los intereses particulares y generales. El interés particular coincidiría con el general. Entonces hay un movimiento hacia la socialidad, digamos, de alguna manera. Pero también me parece interesante destacar que es común a los autores, a mi entender, una idea en definitiva ya definida de lo que el ser ahí, o el sujeto, o el individuo puede ser por un lado, o de lo que el ser social para sí en algún momento será. Ya está como definido de antemano. Hay cierta aspiración a una totalidad, o un ya dado, porque en Heidegger hay un preserse, como un proyectarse, pero ese proyectarse tiene que ver con un retrotraerse al ser sí mismo más propio, que tiene que ver con un sido, con algo ya dado. En definitiva, hay algo que de lo ideal, que propuesto ya dado en el sujeto como lo que debe ser o no será nada de alguna manera. Y en Heidegger hay una idea de futuro como ya también dada de una compatibilidad total entre los intereses del sujeto y de la sociedad, en una sociedad futura en un tiempo no definido. Pero entonces en los dos autores hay cierta aspiración a la totalidad compartida. Así, para terminar, entonces queda abierta la reflexión acerca de la posibilidad de un poder ser, no dado por anticipado, sino en continuo proceso de llegar a ser. Es decir, una praxis también orientada por esa idea. Es decir, singular en relación con la totalidad social, pero además siempre por definirse, siempre en un proceso de definición. Bueno, eso es todo. Sí, Pablo. Bueno,
Lástima, Gabriel, que no pudiste presentar el PowerPoint que habías armado porque estaba bastante bueno. Y estaba ahí guardado en la compu. Pero bueno, el azar, ¿sí? No, era una cosa bastante... Porque nosotros pedimos que lo manden antes del Congreso y había mandado una cosa bastante... Está en la carpeta ahí a la derecha en la otra. Una cosa, el tema de... Bueno, también esto interpela un poco a Ale, que estábamos lo que hablamos en la mesa anterior. El tema de la materialidad, yo también pienso en el tema de la sensibilidad. Acá se pueden traer varias corrientes filosóficas, ¿no es cierto? Pero pienso básicamente en la sensibilidad de la que habla Foucault. A vos también, Hugo, que venía del campo de la psiquiatría, de la que habla Foucault en Historia de la Locura, cuando dice el manicomio ha sido posible en parte por una nueva sensibilidad que surge en el pasaje del Renacimiento de la época clásica hacia la locura. Y pienso si la tarea del pensamiento crítico no debe ser también, a partir de la interdisciplina, a partir de esta necesidad de mostrar el instante, de construir sensibilidades. Sensibilidades más allá de lo... Bueno, también para hablar un poco de lo que decía Andrés hoy, ¿no? Más allá de lo conceptual, del trabajo erudito, construir estas sensibilidades, porque hoy ahí también es donde nos ganan. No sé, Foucault dice, por ejemplo, el neoliberalismo ha creado toda una fobia hacia el Estado, ¿no? Una sensibilidad muy fuerte que se dice Estado y a la gente ya enseguida se le ponen los pelos de punta. Hay una cuestión, para traer a Nietzsche también, una cuestión dérmica, ¿no? Se le ponen los pelos de punta, enseguida lo relaciona con la corrupción, el robo, etc. Digo, a veces el pensamiento crítico no debe construir, o me pregunto, no sé, cómo construir sensibilidades, ¿no? Cómo ver esto, poder que se vea en el instante, o sea, es otra forma de pensamiento, otro tipo de pensamiento, ¿no? Y también con lo que decías, Esteban, es verdad que el neoliberalismo invisibiliza al otro en su teoría del mercado, pero hay corrientes digo, de vuelta con esto de la sensibilidad, hay corrientes del neoliberalismo alemán que dicen a estos mecanismos anónimos del mercado lo vamos a contrapesar con una forma de estar juntos, lo dicen así más o menos, que es la pequeña empresa. La pequeña empresa, dicen ellos, no es sinónimo de mercado, sino que es lo que viene a contrapesar las relaciones frías del mercado, lo que le viene a dar calor al mercado. Y yo pienso, si no, nos habrán también ganado ahí, ¿no? En la empresa, la pequeña empresa, el emprendimiento, que puede ser desde un negocio hasta una cátedra, un proyecto de investigación, como una forma de competir, pero a la vez estar juntos. Bueno, eso es lo que se habla mucho hoy en día, el equipo, ¿no? El equipo, todos somos un equipo. Y el equipo es una forma de estar con el otro, pero a su vez competir con el otro. Porque la idea es que la empresa, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, vienen a evitar los efectos disolutivos del mercado sobre el tejido social. Entonces yo me pregunto si ahí también no hay que construir sensibilidades, digamos, que para combatirlo, para discutirlo, para ponerlo en discusión. Nada, eso. No sé si es una pregunta, pero es un comentario para unir un poco también con las cosas que decía Ale. Bueno, nada, eso nomás. Digo dos palabras y les paso. No, simplemente la noción de sensibilidad, en el caso de Bachelard, tiene que ver con poder generar una capacidad de percibir más allá de los conceptos estandarizados en el campo metodológico. Es lo que nos permitiría avanzar en el terreno de la experiencia. Simplemente aclaro el concepto porque sí, lo que estabas haciendo era un comentario sobre todo. Bueno, una cosita nomás. Por ahí lo que decís, Pablo, de la sensibilidad sería una especie de sensorialidad respecto a una idea, tenerlo tan presente que ya se lo siente, como vos decís, a nivel de piel. Puede ser... Ahí me parece en un punto, creo que esa es la producción en realidad de sentido, de pensamiento, a nivel, no sé, literario sería lo poético, lo que crea nuevos sentidos, uniendo cosas que son distintas o parecen alejadas. Me parece que eso un poco tiene que ver con esto, pero creo que hay una sensibilidad distinta, por ejemplo,
como decía acá el compañero, el tema de la alteridad, lo distinto, la diversidad, en distintos modos, de distintos ángulos, creo que estuvo dicho en la mesa desde todos los participantes, ¿no? Sí, yo me pregunto si no, también en lo que es la transdisciplinaridad, etcétera, no tendremos que aliarnos con la ficción. Porque hay ficciones que muestran una verdad en su misma ficcionalidad. Esto, bueno, lo decía Foucault mucho, ¿no? Yo no he hecho más que contar ficciones. Cómo la ficción a veces nos muestra, al mostrarnos un mundo posible, pienso en la ciencia ficción también, nos está mostrando una verdad sobre nosotros mismos. Y eso es, bueno, justamente está en el terreno también de la sensibilidad. ¿Sí? ¿Puedo decir algo sobre, justo dijiste, sobre la transdisciplinaridad y uno de los problemas que desarrolla en la ponencia? Una forma fácil de identificar qué contribuye a un pensamiento transdisciplinar y que pueda atentar es comprender hacia dónde va lo transdisciplinar y hacia dónde va lo interdisciplinar. En lo interdisciplinar siempre hay una disciplina que es central y que jerarquiza todas las demás. Entonces, uno de los elementos, uno de los problemas que tiene pensar desde relaciones complejas a distintas disciplinas es que tenés que partir siempre de un punto de referencia. Mientras la transdisciplinaridad no exige eso, exige solamente asumir que el sujeto que conoce puede conocer de distintas maneras. Y la ciencia ficción, como Julio Verne mostró, también puede ser una forma de previsión de realidades. Entonces, una transdisciplinaridad sería amistosa con cualquier discurso, siempre que ese discurso no abuse del sujeto que conoce y nunca pida ser central. Cuando se pide centralismo y se pide jerarquías, se atenta con la producción de conocimiento. O por lo menos eso es lo que se trata en mi ponencia. Como no escuché lo demás, perdón. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Ahí, Mónica. Primero quería hacer un comentario sobre lo que dijo Pablo, que estaba pensando mientras hablabas en Schiller y la educación estética del hombre, ¿no? Justamente Marcuse lo retoma para pensar otro modo de sensibilidad frente a la sociedad unidimensional. Así que me parece que por ahí habría como una vía interesante. La pregunta es para Hugo. Lo que te quería preguntar es, en este acercamiento que haces entre Heidegger y Lukács, no me queda demasiado claro cómo es posible hacer ese acercamiento desde alguien como Lukács, que tiene una clara tradición humanista, o sea, sigue pensando al hombre dentro del concepto humanista de hombre, y Heidegger, que justamente en Ser y Tiempo y con el concepto de Sorge y los demás conceptos que mencionaste, se ubica dentro del antihumanismo, ¿no? Incluso hiciste referencia al hecho de pensar el Dasein singularizándose y subjetivándose, que eso me llamó mucho la atención. Por eso te quería preguntar, o sea, ¿cómo conciliar un antihumanismo como el heideggeriano con un humanismo como el lukácsiano, ¿no? Bueno, yo, desde mi punto de vista, el planteo del trabajo que estaba centrado en el tema de la praxis y de la alienación, como el concepto de alienación en un autor, o sea, en Lukács, y propiedad en otro, aluden de algún modo al tema de lo humano. Es una preocupación, digamos, por la subjetividad. A mí me pareció que en Heidegger, más allá de esta observación tuya que agradezco, me parece que hay en esta propuesta de articular las tres temporalidades en relación a pensar la cura o pensar el ser ahí, hay una articulación de la historicidad del sujeto, en esta retrovocación al sido, inclusive dice hace tradición del ser sí mismo, con lo cual ahí en Ser y Tiempo ya hay como una articulación, me parece, entre la singularidad, lo social, pero también la facticidad propia de la circunstancia más específica y del proyecto más específico. Me parece que este es un movimiento claro, desde mi punto de vista, ¿no?, hacia la singularización. Me parece que en un punto me parece que
Subjetivización no, pero singularización, por lo menos en la traducción que habla concretamente de singularización. No sé si esto responde a tu observación. Bueno, dado el tiempo, damos por cerrada esta mesa. Muchas gracias, Gabriel, Esteban, Hugo. Seguimos.